Konbanwa watashi no gakusei. Buenas noches, mis estudiantes. Hoy vamos a ver la partícula polivalente to, que es polivalente porque tiene distintos valores. 1. To como conector de sustantivos. El siguiente, to, es un con de compañía. Y to es para citar o repetir lo que otros dicen. Es la forma toyu. To como conector de sustantivos equivale a la conjunción i del español. Es un conectivo de sustantivos o nombres. Sirve para listas exhaustivas también. Tenemos aquí, por ejemplo, María-san. Luego tenemos la partícula to, Masao-san. Entonces, María y Masao son sustantivos, son nombres. No son adjetivos, ni verbos, ni adverbios. Entonces, ahí María-san to, Masao-san es María y Masao. En Pitsu to, Kami to, Fute to, Keshigomu. Ahí dice lápiz, coma, Kami, coma, Fude. Y en lugar de coma, porque se termina mi lista, sería i keshigomu, que viene siendo lápiz, papel, pincel y borrador. O también el lápiz, el papel, el pincel y el borrador. O también un lápiz, un papel, un pincel y un borrador, ¿sí? Según como esté el contexto. To también es el adverbio con para indicar compañía. Esta partícula se utiliza para indicar con quién realizamos la acción. Tenemos, por ejemplo, watashi wa, María-san to, kakoe iko. Y aquí vemos que después del to de compañía se coloca una coma, que por cierto va al revés, no es que me haya equivocado, ¿sí? Se escribe al revés. Entonces, sujeto, me dice que hablo de yo, que es más el verbo iko, que es el verbo ir, se hace la conjugación voy. Luego tenemos la partícula e, que me pregunta ¿a dónde? A la escuela. Voy a la escuela. ¿Con quién? Me pregunta to. Con María. Voy a la escuela con María. Por ejemplo, interrogativo dare, que significa quién. Le agrego to. Dare to. ¿Con quién? No necesita signos de interrogación, porque dare es un interrogativo. Tenemos la forma toyu, que es para citar. Entonces, yu es el verbo decir. Con toyu se forma el verbo se dice o dicen. ¿Sí? Se dice o dicen. Tenemos este ejemplo. Nihon de wa itadakimasu toyu. Sujeto, aquí está wa. Me pregunta, ¿de qué estoy hablando? Hablo de Nihon de. Pero ¿de qué onda? Ah, pues es que Nihon es Japón. Y voy a decir en Japón. Es decir, voy a indicar a Japón como lugar. Entonces, no como objeto directo, ni como sujeto, sino como lugar. Entonces, aquí el lugar es el sujeto. ¿Y en qué lugar es el sujeto? En Japón. Por eso es que dice Nihon de, además la partícula wa. Se puede hacer eso, puede ocurrir que se junten las partículas. Entonces, sujeto en Japón. Verbo, dicen o se dicen. Y entre estos corchetitos son las comillas del español. Entonces dicen itadakimasu. Entonces en Japón dicen dos puntos, itadakimasu. Punto. Entonces, itadakimasu lo pasamos tal cual, porque estamos repitiendo las palabras de otros, no estamos traduciendo. Por lo que así se hace. No es que no tenga significado, sí lo tiene. Itadakimasu es una expresión que significa gracias por lo que voy a recibir. Normalmente la dicen antes de comer o también cuando nos ofrecen algo. Por ejemplo, vamos a una casa y nos dicen, ¿gustas un café? Y queremos decir que sí, decimos hai itadakimasu. Y con eso estamos diciendo sí, por favor. Bueno, veamos estos ejemplos. Tenemos esta oración que dice Matsumoto-kun to Yamada-kun wa sensei desu. Entonces, mi sujeto wa me pregunta de qué hablo. Ah, pues hablo de Matsumoto-kun to Yamada-kun. Es decir, hablo de dos seres unidos por to. Es decir, hablo del joven Matsumoto y el joven Yamada. Verbo, des. No importa, el des no lo voy a hacer plural porque el sujeto, aunque estén de manera individual cada uno, están unidos por i y se forman dos. Entonces estamos hablando en plural. El joven Matsumoto y el joven Yamada son, predicado, sensei, maestros. En español sí lo tengo que poner en plural, aunque en japonés no se pone sensei, tachi o senseira, que sería con sufijos de plural. No es necesario, ya que mi sujeto está en plural. Luego, tenemos este ejemplo que dice, Mekishiko de wa sosu ga
more toyu. Entonces, sujeto, hablo de Mekishko de, es decir, de en México. Y además tengo este ga, que es la partícula de núcleo de sujeto. Recordemos que esta se tiene que decir inmediatamente después del sujeto. Entonces, sosu es salsa. Entonces, en México, salsa, la salsa o a la salsa, en este caso a la salsa. Ahora sí, verbo, toyu. A la salsa le dicen, a la salsa la llaman. Y entre paréntesis, entre corchetes está more. Le dicen mole. Y aquí nosotros en español le ponemos sus comillitas, ya sea las americanas, que son estas, o las otras que estaban hace un momento, que se les llama comillas españolas. Luego tenemos aquí ejemplos en japonés que queremos pasar al español. Más bien, ejemplos en español que queremos pasar al japonés. Como este, por ejemplo. En el restaurante japonés dicen irashaimase. Entonces, primero, sujeto, que es en el restaurante japonés. Primero, restaurante japonés, que es el lugar que va a ser en él. Entonces, recordemos que japonés es, hay que formar el adjetivo con la palabra Japón, que es Nihon, más la partícula no, para que se vuelva japonés. Y luego la palabra restaurant, que es el sustantivo. Nihon no restaurant, ya es restaurante japonés, más la partícula de lugar. Nihon no restaurant de es en el restaurante japonés. Ese es mi sujeto. ¿Que por qué no le puse ni? Recuerden que ni se coloca cuando el verbo de la oración es de existencia. Aru, iru o sumo. Pero no, es el verbo iu, que es el verbo decir. No es de existencia este verbo. Por eso forzosamente el de es la partícula del lugar para este caso. Ahora sí. En el restaurante japonés, ahí está, wa, sujeto. Dicen irashaimase, ¿sí? No tenemos más elementos. Entonces vamos a colocar irashaimase entre nuestros corchetitos. Irashaimase. Y luego el verbo, que es el verbo dicen, se dicen, le llaman, toyu. Ok. Bueno, vamos a ahora ver un ejemplo de compañía. Vamos a ver un ejemplo de compañía. Esperemos un momentito que esto de pronto se nos congela. Ok, tenemos regreso en autobús con Laura. Primero que nada, ¿quién regresa en autobús con Laura? Regreso en autobús, me suena que soy yo, ¿verdad? Entonces pongo sujeto watashi wa. Luego, después de regreso viene en autobús, eso va después del verbo. Y después sigue con Laura, que va al final del predicado. Entonces con Laura sería Laura santo, coma. Laura san, Laura en katakana. San, partícula to, comita para decir con Laura. Después dice en autobús. Basu de. Basu, que es autobús, y de, que es la partícula de medio de transporte. Y luego el verbo regresar. Kaeru. Watashi wa Laura santo, basu de kaeru. Y ahí tenemos un ejemplo ya de compañía. Ok. Bueno, todavía nos falta las partículas gobi, que son las del lenguaje rabo, que también nos vamos a, porque aquí ya nos mandan los ejercicios. Explicamos esas partículas en el siguiente bloque y luego ya resolvemos un pequeño examen para cerrar lo que es la explicación de las partículas y armar nuestro PDF para quienes quieran tener la explicación con ejercicios. Los pueden solicitar al WhatsApp que viene en el canal. Sayonara.